Tokio, Japón, 1957. En un estudio improvisado y en la resignación del silencio, se escucha el eco de una renuncia irrevocable. Una joven de modales pausados y mirada atenta guarda sus tijeras y sus frascos de pegamento en el fondo de un cajón. Las campanas de su boda inminente resuenan no como una celebración, sino como el veredicto que clausura. He decidido cambiar el reino del milagro por el orden de los manteles limpios. Al principio, tomé las tijeras no para hacer arte, sino para defenderme del vacío. Al cortar esos cuerpos de diosas europeas, al separar sus cabezas de porcelana de sus trajes de alta costura y unirlas a paisajes desérticos, ruinas arqueológicas o animales amenazantes, sentí que por fin podía hablar. La tragedia de mi generación fue la pérdida de la voz. Se nos enseñó a ser dóciles mientras nuestra patria cambiaba de piel bajo el mandato de manos extranjeras. Mis collages son el testimonio de ese exilio interior. ¿Qué es el matrimonio para una mujer en esta tierra sino un hermoso grabado donde el fondo devora la figura? Mis mujeres de papel, aquellas de rostros recortados de revistas extranjeras que flotaban sobre ruinas y cielos infinitos, han sido devueltas a la gravedad de la cocina. Me cortan las alas no con un cuchillo, sino con un anillo de bodas. Me pregunto si mi silencio es cobardía o el simple cansancio de nadar contra una corriente milenaria. Siento que soy un collage que alguien ha decidido despegar. El Japón que nos rodea exige reconstruirse con cemento y obediencia, y mis sueños de papel de moda parecen ofensas para una sociedad que teme la mirada libre de sus hijas. Oh, la crueldad de aprender a volar para luego tener que caminar con los ojos bajos. Guardo las revistas francesas como quien entierra a sus muertos. A partir de mañana, mis manos ya no buscarán la simetría del deseo en el corte de las tijeras. Buscarán la simetría del deber en el cuidado de un hogar ajeno. Soy un intervalo entre la artista que fui y la sombra doméstica en la que me convertiré. No me culpen por dejar el lienzo, porque aprenderé a ser feliz en este cautiverio. La tinta de mis collages se secará en la oscuridad del armario, y yo, vestida con el kimono de la costumbre, seré la curadora de una galería desierta, mi propia vida sin mí. El arte es el refugio de los monstruos. Son precisamente ellos los que nos traen el presagio de lo divino y el aviso del sufrimiento. Bienvenidos a Estampas del Dolor, un podcast donde narraremos la vida que marcó a los artistas, igual que el metal deja grabada la tinta en una estampa. Hoy presentamos Toshiko Okanoue. Las tijeras ausentes. Primer acto. La costura del papel. Tokio, Japón, 1950. El quehacer plástico del Japón de la posguerra estaban profundamente dominados por visiones masculinas e institucionales. Sin embargo, mientras estudiaba moda y confección en la prestigiosa escuela de diseño Bunka Toshiko Okanoue, comenzó a utilizar los recortes de revistas extranjeras impresas en papel cuché. No como un fin artístico, sino como un ejercicio escolar de dibujo y diseño de patrones textiles. Lo que comenzó como una asignación técnica, pronto se convirtió en una revelación poética en el momento en que descubrió que la yuxtaposición libre de imágenes prefabricadas poseía una fuerza narrativa superior a cualquier boceto a lápiz. Las tijeras le permitían liberar la carga simbólica atrapada en las fotografías comerciales, transformando el papel de desecho de la ocupación aliada en el lienzo de su subconsciente. El primer contacto con el arte para las mentes verdaderamente visionarias no requiere de una educación pictórica previa, sino de la capacidad crítica de mirar los objetos cotidianos
con una sensibilidad capaz de subvertir su significado original. Toshiko Okanoe. Las revistas americanas eran un regalo de un mundo lejano. En un Tokio donde todo era gris, escombros y polvo, abrir un ejemplar de Vogue era como abrir una ventana hacia un planeta de cristal y seda. La Segunda Guerra Mundial dictó la niñez y juventud de Toshiko. Transcurrieron bajo una experiencia de terror y privaciones que marcó de forma indeleble su percepción del entorno y la fragilidad de la vida. Haber sido testigo de la destrucción sistemática de su país implantó en la joven un sentimiento crónico de inestabilidad existencial y desconfianza hacia los discursos triunfalistas del progreso. Tras la tragedia, la rápida occidentalización y la presencia constante de las tropas de ocupación estadounidenses en Tokio generaron un choque cultural traumático en su entorno familiar, forzando a su generación a vivir en una suerte de esquizofrenia cultural entre las tradiciones niponas y el consumo impuesto. Las dificultades para encontrar materiales de dibujo tradicionales y la censura social que pesaba sobre las mujeres que buscaban una identidad independiente agudizaron su aislamiento psicológico durante años. Sin embargo, ella convirtió esa intemperie histórica y los traumas de la destrucción bélica en la materia prima de sus composiciones visuales, donde las ruinas europeas actúan como espejos de los escombros de su propia tierra natal. Estas heridas históricas infligidas en los primeros años de vida no la silenciaron, sino que actuaron como la cantera de donde extrajo las imágenes más honestas y perturbadoras de su producción estética. Toshiko Okanoe. Cuando recortaba en las noches, el ruido de la ciudad desaparecía. Esos pedazos de papel impreso eran mis juguetes, los ladrillos con los que construía una realidad donde el dolor de la guerra no podía tocarme. Tokio, Japón, 1952. Su formación como artista visual se consolidó de manera vertiginosa cuando sus collages escolares llamaron la atención del poeta, crítico y principal promotor del surrealismo en Japón, Shuzo Takiguchi. Él había sido amigo y corresponsal de André Breton en Europa. Reconoció de inmediato en el trabajo de la joven una manifestación pura y no contaminada del automatismo psíquico, invitándola a exhibir de manera individual en la prestigiosa Galería Takemiya de Tokio. Bajo su cobijo intelectual, Toshiko se introdujo en las teorías del surrealismo internacional, aunque ella siempre mantuvo una distancia saludable de los dogmas del grupo, prefiriendo guiarse por su intuición estética y su experiencia como diseñadora de modas. Adoptó esta ruptura formal no como una mera pose vanguardista, sino como un método científico de exploración de la identidad femenina de posguerra, perfeccionando un estilo limpio, de fondos amplios y composiciones donde el espacio en blanco jugaba un papel tan dramático como la propia imagen recortada. Suso Takiguchi. El encuentro con la obra de esta joven es el milagro del silencio en la posguerra japonesa. Sin conocer a Max Ernst, ella ha abierto las mismas puertas secretas del inconsciente. Segundo acto. El abandono de las tijeras. Tokio, Japón, década de los años 50. La trayectoria de Toshiko Okanoe como creadora activa fue silenciosa, breve y de lucha constante contra la condescendencia de un medio artístico patriarcal que la consideraba una aficionada talentosa. A pesar del éxito crítico de sus exposiciones individuales y del asombro que causaban sus imágenes de mujeres flotantes con cabezas de aves o mariposas, el mercado del arte japonés de la época no sabía cómo catalogar o comercializar sus obras hechas de recortes de revistas de moda. Vivió en una tensión entre la audacia de sus propuestas visuales, que cuestionaban el rol de la mujer objeto y la sumisión femenina, y las enormes presiones sociales que exigían de ella un comportamiento tradicional acorde a las expectativas de la burguesía nipona. Vivir como una mujer de vanguardia en el Tokio en esa época significaba soportar la mirada inquisitiva de una sociedad que consumía el modernismo occidental en las revistas, pero penalizaba la independencia real de las creadoras locales en la vida cotidiana. Al final, decidió sacrificar su permanencia en los círculos artísticos y su propia ambición profesional
para mantener una integridad ética que se negaba a convertir su producción en un simple accesorio decorativo para las galerías de moda. The Japan Times. A una edad en la que los hombres dominaban no solo el circuito del arte, sino cada aspecto social, la joven Toshiko mostró una imaginación dinámica que desafió la rigidez patriarcal de Showa. Tokio, Japón, 1957. La vida de Toshiko dio un giro dramático y definitivo que la alejó por completo de la producción artística activa tras su matrimonio con el pintor de estilo japonés Nihonga Fujino Izumi. Esa unión la sumergió en las demandas asfixiantes de la vida doméstica tradicional. Las estructuras sociales del Japón de la época dictaban que una mujer casada debía abandonar cualquier aspiración profesional externa para consagrarse por entero al cuidado del hogar y de la carrera de su esposo. Una imposición cultural que apagó de golpe la actividad de sus tijeras. Durante casi 4 décadas, el nombre de Toshiko Okanoe desapareció por completo de los catálogos de arte y de los debates de la vanguardia, quedando sus collages guardados en cajas de cartón en el fondo de un armario familiar como simples recuerdos de juventud. Esta pérdida de su estatus como creadora y la reclusión en la domesticidad provinciana de la prefectura de Kochi representaron un silencio profundo del monstruo que la privó del control sobre su propio legado, convirtiéndola en un fantasma para la historia del arte de su país. Esta etapa congeló su producción plástica, pero no pudo borrar la potencia latente de las obras ya creadas. Toshiko Okanoe. En los años 50, las expectativas para una mujer japonesa eran muy claras: casarse y desaparecer en el hogar. Mis collages fueron el único territorio donde pude ser completamente libre antes de cumplir con ese destino. El traslado de Okanoe fuera de Tokio tras su matrimonio supuso un desarraigo geográfico y cultural devastador, alejándola de Shuso Takiguchi y del ecosistema de creadores de vanguardia que habían sido su soporte intelectual durante sus años formativos. En la provincia japonesa, lejos de los debates artísticos internacionales, experimentó la soledad más profunda del creador exiliado de su propio idioma. Tuvo que asumir el rol exclusivo de esposa y madre dentro de una estructura familiar sumamente rígida. Fue una mujer que poseyó una de las mentes más preclaras del surrealismo asiático, pero que debía actuar diariamente como una espectadora pasiva del trabajo pictórico de su esposo, sacrificando su identidad en el altar de la armonía conyugal. Al no tener un espacio físico propio para el estudio o la recolección de materiales, su relación con las imágenes se volvió puramente contemplativa, viendo pasar los años con la certeza de que su obra maestra había quedado truncada en su juventud. Ryuichi Kaneko. El silencio de 44 años de Okanoe tras su matrimonio en 1957 no es un fracaso. Es el reflejo exacto de las tensiones de una época que obligaba a las creadoras a elegir entre el respirador y la familia. Tercer acto. El manifiesto del collage. La relación de Toshiko Okanoe con los artistas e historiadores varones de su generación estuvo marcada por una profunda condescendencia que la mantuvo al margen de las antologías oficiales del arte japonés moderno durante décadas. Aunque Shuso Takiguchi la defendió con vehemencia, la mayoría de los críticos de la época veían en sus collages una manifestación menor de la vanguardia, una extensión decorativa de sus estudios de diseño de modas que no poseía el peso político o la gravedad matérica de la pintura informalista abstracta de la época. Por su parte, ella criticaba en silencio la segusa de un medio artístico que pretendía ser revolucionario en la teoría, pero que replicaba en la práctica las mismas estructuras feudales de exclusión hacia las mujeres creadoras, relegándolas a la categoría de musas o asistentes de taller. Esta marginación institucional la obligó a replegarse, sintiendo que sus imágenes, que hablaban de la opresión, el deseo y la fragmentación del cuerpo femenino, eran malinterpretadas por una crítica sorda a la experiencia histórica de las mujeres de la posguerra. Ella buscaba en el collage una permanencia íntima y una crítica de género que sus contemporáneos masculinos despreciaban por buscar el impacto político inmediato del manifiesto. Suso Takiguchi.
Okanoue no recolecta papel, recolecta fragmentos de deseos latentes. Al yuxtaponer la sofisticación de la alta costura extranjera con la desolación de paisajes oníricos, sus collages se convierten en una sutil pero implacable deconstrucción de nuestro tiempo. Es una poesía visual que nace del choque entre la modernidad y el trauma. Durante los años de su desaparición pública, el mercado del arte ignoró por completo su existencia, considerando el collage fotográfico como una técnica efímera y de poco valor comercial frente a la pintura al óleo tradicional. No fue sino hasta principios del siglo XXI, gracias a la investigación de historiadoras de arte con perspectiva de género y al renovado interés por el surrealismo asiático, que los museos nacionales de Japón, como el Museo de Arte de la Prefectura de Kochi y el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, redescubrieron sus obras almacenadas, desatando un asombro internacional ante la frescura y relevancia contemporánea de sus composiciones. Los críticos que inicialmente habían minimizado su trabajo se vieron obligados a rectificar ante la evidencia de que sus maquetas constituían una de las crónicas visuales más agudas y devastadoras de la psicología femenina de la posguerra. El desprecio inicial de una sociedad que la redujo a una simple ama de casa con un pasado curioso hirió en su momento su orgullo creativo, pero el redescubrimiento tardío validó la permanencia de sus imágenes hechas con envoltorios de consumo y alta costura. Koumei Muraoka. Su biografía es un cometa. Apareció con un resplandor absoluto en la vanguardia pictórica de Tokio y desapareció con la misma rapidez, dejando un vacío misterioso. El amor de Toshiko Okanoue estuvo dividido entre dos polos opuestos que definieron su destino creativo. El amor intelectual y platónico hacia su mentor, Shuso Takiguchi, y la devoción conyugal exigida por su esposo, Fujino Izumi. Takiguchi representaba para ella la libertad de la mente, el espacio sagrado donde sus collages eran leídos como oráculos de una nueva era y donde su condición de mujer no era un impedimento para el diálogo metafísico. Por el contrario, su matrimonio con Fujino significó un compromiso amoroso que, si bien le brindó estabilidad familiar en la provincia, actuó también como el candado invisible que cerró su taller creativo en aras de mantener la paz conyugal y el éxito de la carrera de su marido. Esta dualidad generó en ella un conflicto silencioso que arrastró durante décadas, dividida entre la fidelidad al recuerdo de sus años de gloria en el Tokio surrealista y el afecto cotidiano hacia el hombre con el que compartía la mesa y la crianza de sus hijos. Toshiko Okanoue. Cuando me casé y llegaron los hijos, las tijeras se guardaron solas. El tiempo de soñar dio paso al tiempo de vivir la cotidianidad. No tengo remordimientos. Cada etapa tuvo su propia luz. Último acto. La resurrección del papel. La producción de Toshiko Okanoue incluye piezas capitales como Mirage y The Ruins, que representan la cúspide de su carrera y su testamento plástico definitivo para la posteridad del arte mundial. En estas obras, que recontextualizan imágenes de la alta costura occidental sobre fondos de catástrofes naturales y desiertos infinitos. En ellas logró una proeza formal asombrosa, traducir la neurosis y el sentimiento de alienación de la sociedad japonesa de posguerra mediante el uso de la propia iconografía del capitalismo triunfante. Cada collage era una lección de precisión del corte limpio y el uso magistral de la escala que generaban una sensación de extrañeza y tensión poética que anticipaba las búsquedas del arte feminista de las décadas posteriores. Sus obras maestras demostraron que el material efímero de las revistas de moda podía adquirir una densidad tridimensional autónoma y una permanencia mística capaz de sobrevivir a la propia destrucción física del entorno que las vio nacer. Las maquetas de Okanoue representan esa autonomía final de la mirada femenina, una resolución estética que demuestra que el genio creativo es capaz de transformar los desperdicios del consumo en monumentos eternos al misterio de la condición humana. Max Ernst. El collage de Okanoue, aunque nació en la distancia, comparte la esencia de mis novelas collage.
Es la hibridación de la técnica fotomecánica para crear una mitología visual que prescinde de la lógica del texto. Toshiko Okanue sobrevivió a su propio olvido histórico, llegando a presenciar a principios del siglo XXI, ya convertida en una anciana venerable, la consagración definitiva de su trabajo en los grandes museos del mundo y la publicación de sus monografías completas por editoriales de prestigio internacional. Su regreso al ojo público no fue un acto de revancha, sino el cierre poético y luminoso de un círculo de silencio que había durado casi 40 años, recibiendo el homenaje de las nuevas generaciones de artistas con la misma serenidad con la que alguna vez recortó sus revistas. Aunque sus manos envejecidas ya no empuñaban las tijeras con la frecuencia de su juventud, su mente permaneció lúcida, observando cómo aquellas imágenes que creó en la soledad de su habitación de estudiante se convertían en tesoros institucionales de la nación. Su vejez se transformó en un santuario de la memoria, un espacio donde la lluvia persistente del Japón rural parecía limpiar los últimos rastros de la incomprensión de la posguerra. Toshiko Okanue. Ver mis obras colgadas en museos de Nueva York o Houston a mi edad me parece un sueño. Esas imágenes que pegué con harina y agua en mi juventud han viajado más lejos de lo que yo jamás imaginé. El legado de Toshiko Okanue es hoy reconocido universalmente como una de las cumbres más singulares, puras y subversivas del collage fotográfico del siglo XX, sirviendo como una referencia ineludible para los estudios contemporáneos de género, el surrealismo asiático y la antropología visual de la posguerra. Su figura ha dejado de ser una excentricidad olvidada en los catálogos de provincia para ser reconocida como la de una heroína ética del arte que demostró que, en un contexto de dominación cultural y silenciamiento de las mujeres, la creatividad puede encontrar refugio en las herramientas más humildes y cotidianas. Su obra nos dejó una profunda lección de resiliencia estética, que el desorden y la fragmentación impuestos por la historia pueden ser transmutados en una armonía superior si se miran con los ojos de la compasión y la agudeza crítica. Nos enseñó que nada se pierde del todo si se sabe recortar con valentía y pegar con amor, y que la eternidad de un artista no depende de la cantidad de años que pase frente al caballete, sino de la profundidad del rastro que deja su mirada sobre los fragmentos del tiempo que le tocó habitar. Porque el arte no es belleza, es la cicatriz que dejamos en el tiempo para probar que estuvimos aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estampas del Dolor. Si este relato te dejó marcado, búscanos en las sombras de Instagram, YouTube y Spotify. Apaga la luz. Deja que el dolor descanse. Nos encontramos en la próxima estampa, si es que te atreves a sentir.